Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Es un placer para nosotros estar aquí en Gesed y bueno, vamos a compartir este mes cada una de las reuniones, todos los domingos, vamos a compartir la palabra. Así que para que los que no pueden venir, los que no nos han podido acompañar hoy, yo me tomé el atrevimiento de grabar este video desde aquí, desde la iglesia. Ustedes pueden ver el fondo, el escenario, el púlpito, así que para que ustedes se sientan más en casa, yo me tomé este atrevimiento de grabar este video en la iglesia. Así que quiero invitarte a compartir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quiero empezar esta reflexión con una figura, con un ejemplo, y el ejemplo es de un club de fútbol o de un club de deportes. En un club hay diferentes tipos de personas. Por ejemplo, están los simpatizantes o los hinchas que le decimos nosotros, que tienen la vestimenta, tienen la camiseta, el pantalón del club, pero no son los jugadores. Ellos simplemente tienen la vestimenta o la indumentaria para que los de afuera lo distingan, para que puedan mostrar que son de ese equipo. Están también los que trabajan en el club, los ayudantes, podríamos decir, del equipo, que también tienen la vestimenta, pero en este caso es para vestir los jugadores. Ellos quizás las usan, pero no son los que salen a la cancha. Y están los jugadores, los que sí tienen la camiseta, el pantalón, los botines, y son los que salen a la cancha, a transpirar la camiseta, a jugar el partido. Y en este pasaje que vemos de Jesús, que ve a la viuda poner las 2 monedas en la ofrenda, vemos que Jesús ve un montón de simpatizantes, ve un montón de gente que tiene la camiseta del club, pero solamente ve un jugador, y esta viuda es el jugador. En la iglesia pasa lo mismo, o en la vida cristiana. Hay muchos simpatizantes, hay muchos cristianos, entre comillas, que vienen a la iglesia, que participan, que están en relación con la iglesia, pero Jesús en este tiempo no busca simpatizantes. Jesús en este tiempo está buscando gente, personas como vos y como yo, que se pongan la camiseta, porque hay un partido que jugar, hay un equipo que defender, y es el equipo de Jesús, y está buscando ese tipo de jugadores. Como esta viuda llamó su atención, como esta viuda Jesús la ve y se asombra y ve algo diferente en ella, también en este tiempo Dios está buscando gente que sea auténtica, gente que realmente viva un cristianismo auténtico. Y yo me preguntaba, ¿qué vio Jesús en esta mujer? ¿Simplemente vio que era pobre y que ponía 2 moneditas? Porque Jesús mira a esta mujer o mira la situación, pero no la mira como la miramos nosotros o como en ese tiempo le estaban mirando los discípulos. Porque Jesús tiene la mirada de Dios, porque Jesús es Dios. Y Dios no mira lo que mira el hombre.
Dios mira lo que está en el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que está en el corazón. ¿Y qué vio Dios en esta mujer? Si vemos bien el pasaje, podemos sacar 3 deducciones de lo que Jesús ve en esta mujer. Y lo primero que vemos es que Jesús vio que la mujer vino y que era una viuda pobre. La mujer vino y esa mujer era una viuda pobre. Y podemos decir que este proceso de venir, siendo una mujer pobre, es la primera cosa que ve Jesús. Y lo primero que ve Jesús es esto, que esta mujer tiene una actitud de renunciamiento. Hay un renunciamiento en esta mujer, porque ella viene siendo una mujer pobre, siendo una viuda pobre, y pone sus únicas 2 monedas, pone su único sustento. Y este proceso no empezó acá. Este proceso de renunciamiento, de querer darlo todo, empezó en casa primeramente, calculo yo. Ella quizás se levantó esa mañana, limpió su casa y dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo estas 2 monedas. Y algo le dijo que la pusieran en ofrenda. No sabemos muy bien qué es lo que pasó por el corazón de esa mujer. Pero yo estoy casi seguro de que esa mujer empezó a caminar hacia el templo, desde su casa al templo, y eran sus únicas 2 monedas, era lo único que ella tenía para comer. Y tenía que ir a poner esa ofrenda. Y en el camino tuvo que ir renunciando a sus propios gustos, a sus propios deseos, a lo que ella anhelaba, porque ella tendría que comer ese día, por supuesto. Entonces, quizás en el camino pasaba por un lugar, por una panadería, por un lugar donde vendían pescado, y ella tenía que ir renunciando a todas esas cosas, a todas esas necesidades suyas primarias para dar la ofrenda. Jesús es nuestro ejemplo máximo de renunciamiento. Jesús dice allí en Filipenses 2 que haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo más significativo que tenemos, más importante de renunciamiento. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre, se hizo siervo, y estando en esa condición se hizo obediente hasta la muerte, y la peor muerte. Pablo nos habla también de renunciar a cosas malas. Él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Pablo nos enseña la necesidad de renunciar a estas cosas. Pero también Jesús nos enseña a renunciar a cosas buenas, a cosas necesarias, a cosas que no son malas. Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros, dice Jesús, allí en Lucas 14:26, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo, porque
la renuncia es parte del cristiano. El dejar cosas es parte del cristiano. Y no estamos hablando de abandonar a nuestra familia, a nuestros hijos, de abandonar a nuestros seres queridos, sino de colocarlos en un segundo lugar y poner a Dios primero. De eso se trata la vida cristiana, de poner a Dios en primer lugar. De eso se trata este renunciamiento, de poner al Señor ante cualquier cosa. Y esto es lo que hizo la viuda y esto es lo que ve Jesús, que ante su necesidad, que ante sus necesidades primarias, básicas, la viuda pone a Dios primero y da todo lo que tenía. Lo segundo que hace la viuda es reconocimiento. Ella reconoce a Dios como Señor, como dueño, como su Rey, como quien merece todo lo que ella poseía. El acto de echar le significaba a esta viuda reconocer que Dios lo era todo y que Él merecía todo. En cierta manera, el acto de echarle esas monedas significó en la viuda ofrendarse a sí misma, porque dice que echó todo lo que tenía, todo su sustento. Reconocimiento significa rendición. Rendición significa servicio. Servicio significa esclavitud. Vemos allí en Josué 1:1 hay un versículo interesante que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y fíjate, dice que Moisés era siervo de Jehová y Josué era servidor de Moisés. Y aquí hay dos palabras, que una significa, que es la palabra zarat, que significa lo que Josué hacía para Moisés, que era un servicio, una disposición, un trabajo para servir, para ayudar, para acompañar a Moisés. Pero en el caso de Moisés para con Dios, que dice era siervo de Dios, es una palabra que es Ebed, que significa esclavitud. Ebed significa esclavitud. Quiere decir que Moisés, como siervo de Jehová, de Dios, era esclavo de Dios. La palabra dice que Moisés era esclavo de Dios y que Josué era ayudante de Moisés. Qué bueno que es diferenciar estas dos palabras y pensar que yo con mi hermano, que yo con la iglesia, que yo con vos, somos ayudantes, somos colaboradores, somos para tendernos una mano, somos para caminar juntos, pero con Dios somos esclavos, somos siervos. Con Dios no tenemos derechos, para con Dios es una relación de Dios como Señor y nosotros como esclavos. Su voluntad debe prevalecer. Su persona debe estar primero y su voz debe ser obedecida como Señor, como dueño, como Rey. Los apóstoles tenían bien en claro esta palabra, porque en el Nuevo Testamento esta palabra hebrea, Ebed, que significa esclavo, es traducida doulos. Y doulos es una palabra que también significa esclavo. Y todos los apóstoles la usan en sus cartas. Por ejemplo, Pablo la usa para él y Timoteo, allí en Filipenses 1, cuando dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahí usa la palabra doulos, esclavos. También en Romanos 1:1 Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Esa era la idea de Pablo que él tenía como siervo del Señor. Santiago, el apóstol, también dice allí en Santiago 1:1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo, doulos, esclavo. Es la misma idea que esa palabra que se usa con Moisés como siervo de Dios. Pedro también allí en 2 Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es decir, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Es un esclavo
y apóstol que es enviado de Jesucristo. Es un esclavo enviado por Jesucristo. Judas, también allí en su carta, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. También Judas aquí dice: yo soy Judas y soy también un siervo, un esclavo del Señor. Para tener en cuenta, reconocimiento a Dios, a nuestro Padre, aquel que nos compró con su sangre preciosa, aquel que entregó a su Hijo para pagar el precio, para que nosotros no seamos esclavos del pecado, dice Pablo, sino que seamos esclavos de Jesucristo. Ahí está la palabra también doulos, esclavos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo. Y este es el reconocimiento que tenemos que tener cuando venimos al Señor. Y este es el reconocimiento que tenía esta viuda cuando ponía esa pequeña ofrenda de siervo, de esclavo, de que el Señor lo merece todo. Reconocimiento por lo que Él es. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el soberano, Él es el Rey, Él lo merece todo. Y reconocimiento por lo que Él hizo, hace y va a hacer. Ese reconocimiento de que Dios, como Señor, como nuestro dueño, es un Señor amoroso, es un Señor que nos ama, que nos abraza, que nos levanta, que nos lleva siempre a algo mejor. Y la tercera cosa que Jesús ve en esta mujer es dependencia. Dice que lo dio todo su sustento, dice Jesús. Esta mujer lo dio todo el sustento que tenía. A partir de poner esas 2 monedas, esta mujer lo daba todo, no le quedaba nada para comer. Ella dio todo su sustento y a partir de ahí ella empieza a depender. A partir de ahí ella necesita esa dependencia de Dios. Y ella seguramente cuando ponía esas 2 monedas, ella decía: Señor, te doy todo. De acá, cuando vuelva para mi casa, estoy dependiendo de vos, porque no tengo que comer, porque no tengo cómo subsistir este tiempo, esta semana o este día. Señor, dependo de vos. La vuelta de la viuda a su casa fue su primera experiencia quizás de dependencia total en su Dios. Y a partir de ahora, a partir de ese momento, tenía que comenzar a depender de Dios. Pablo lo dice ahí en Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo, un hombre que estaba contento, feliz, sabiendo que dependía de Dios y que Dios no fallaba. Allí en Mateo 6:34 también dice Jesús a sus discípulos: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Querido hermano, quizás es un tiempo de comenzar a depender de Dios. Quizás es un tiempo de renunciar, de entregarle todo al Señor, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él merece todo, que Él tiene toda autoridad y que cuando le damos todo a Él, Él nos bendice, nos recompensa, nos da lo que necesitamos y comenzamos un camino de dependencia a Dios. Esa actitud de la mujer llamó poderosamente la atención de Jesús, tanto que la señaló y le dijo a sus discípulos: muchachos, miren esa mujer. Esa mujer está jugando el partido, podríamos decir, volviendo al ejemplo del equipo. Esa mujer no tiene la camiseta solamente del club. Esa mujer está jugando el partido, esa mujer está peleando la buena batalla, esa mujer está yendo para adelante con el Evangelio, haciendo 3 cosas: renunciando a todo lo que tenía, reconociendo a Dios como su Señor, como su Rey, como quien lo merece todo, y aprendiendo a depender cada día de Dios.
Depender de Dios es soltar el ancla de nuestra vida y dejar que Dios dirija el barco. Dejar de remar con nuestra fuerza a través de los problemas y dejar que Dios, que es el Señor, que es nuestro dueño, comience a ayudarnos a atravesar esa tormenta, comience a llevarnos a un buen destino, comience a guiarnos y comience a hacer su obra en nosotros. Yo te animo, querido hermano, querida hermana, a que tengamos esa actitud de la viuda, de entregarlo todo, de ponernos en las manos de Dios, de reconocer que es el único que merece toda la gloria, toda la honra como nuestro Señor, como nuestro Dios, y empezar un camino de dependencia y que el Espíritu Santo comience a guiarnos y que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas para que podamos juntos como iglesia vivir como a Dios le agrada. Que sea una iglesia guiada por el Espíritu Santo, que sea una familia, tu familia, mi familia, familias guiadas por el Espíritu Santo. Y así vamos a poder considerarnos y poder vivir como a Dios le agrada. Que Dios te rebendiga y bueno, es una lástima que no nos podamos encontrar aquí en la iglesia, en el templo, pero somos iglesia, vos en tu casa, nosotros acá, y bueno, en algún momento seguramente nos vamos a encontrar. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe esta semana que empieza, que Dios te prospere y oramos por vos siempre. Gracias, que Dios te bendiga.